presenta wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque hace unos días estuvo Marieto Ponce hablando de Prisoners Defenders aquí en México. Este movimiento que se está dando en forma radical en algunos países para apoyar los derechos humanos lo vamos a comentar el día de hoy. En estos momentos él está en España, pero vamos a hacer un enlace para que podamos platicar. Mientras tanto, y a reserva de que ya vamos a entrar unos minutos, recordarles que el próximo 24 de noviembre se va a llevar a cabo la cumbre de negocios o la cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico, y todas aquellas personas que deseen asistir, bueno, ya lo estarán en los espacios de WOW TV, podrán tomar la referencia para que se inscriban y puedan asistir a esta cumbre de negocios que, reitero, se va a hacer en la Ciudad de México. Anteriormente se había hecho en lo que era, o se había dicho que se iba a hacer en Oaxaca, pero ahorita en la cumbre de la Alianza del Pacífico pueden encontrar mayor información y nuevamente agradecer. Y por otro lado también agradecemos el apoyo que tuvimos de Smart Films, que nos invitaron a estar presentes en su evento donde se premiaron los cortometrajes realizados con celular. Esto, pues de alguna manera es verdaderamente padre, porque si lo sumamos a lo que está pasando en México en materia audiovisual, pues bueno, nos estamos encontrando que cada vez hay más proyectos de y para los empresarios que se dedican a la cuestión del cine, y sobre todo para los emprendedores en los medios audiovisuales. Tuvimos el Festival de Catepec, próximamente tendremos otros festivales que estamos colaborando en la participación y en la elaboración, pero nuevamente, que se estén reconociendo este tipo de estímulos es verdaderamente importante. Dicho esto, lo único que vamos a hacer es ahorita pasar a platicar con Marieto, y antes de entrar con él también decirles que algo que se está dando actualmente es que cada vez hay más jóvenes y cada vez hay mayor participación de la sociedad civil en las actividades públicas en materia económica, política y social. Por eso, nuevamente, si tienen algún comentario, pueden hacerlos llegar aquí a WOW TV, para efecto de que nosotros podamos, dentro del noticiero que tenemos día con día, podamos sus comentarios hacerlos valer y tratar de temas que son de interés para ustedes. Es obvio que en los medios de comunicación todos se refieren a cuestiones que están sucediendo día a día, porque para eso es parte del noticiero, y a veces nos encerramos en ciertos temas. Pero el hecho de darle la oportunidad a ustedes de comentar y platicar sobre temas de su interés durante la cápsula que se desarrolle, será un placer. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con la entrevista con Marieto Ponce. Perdón, ya me está diciendo producción que ya nos vamos a conectar. Y bueno, ahora sí, pues nos vamos hasta España. Marieto, buenas tardes, ¿cómo estás? O buenas noches allá en España. Buenas noches, buenas tardes a tu público en México. Una disculpa, se escuchaba mucho ruido en donde estaba, tuve que moverme, pero ya estamos acá con todo el gusto de platicar en vivo con ustedes. Muchas gracias, Marieto. Antes que nada, pues sé que hace unos días estuviste aquí en México instalando lo que es la sede, o bueno, una base de Prisoners Defenders que se está dando aquí, que es esta organización que protege los derechos humanos de ciertas personas. Platícanos más de qué viniste a hacer. Mira, nosotros empezamos este proyecto a principio de año. Conocí yo a Javier Larrondo, que es presidente de Prisoners Defenders International, justamente en una rueda de prensa que le ayudé a organizar, en donde denunciamos la trata moderna, la esclavitud moderna de los médicos cubanos que llegaron a la Ciudad de México a apoyar en la pandemia. Y a raíz de eso, la verdad es que me pareció buena idea llevar ese proyecto a México para defender los derechos humanos en América Latina. Y creo que ha sido un éxito. Hicimos el mes pasado el lanzamiento.
Creo que es un éxito. Nos vamos a enfocar en la defensa de los derechos humanos, no solamente en México, sino en toda la región, en América Latina, porque nos parece que justamente en este momento hay un ánimo autoritario de muchos gobiernos latinoamericanos que no respetan los derechos humanos, y es ahí donde yo personalmente creo en las instituciones, tanto nacionales como internacionales, de procuración de justicia, en donde nos vamos nosotros a apoyar para levantar las denuncias que sean necesarias y defender a los mexicanos y a los latinoamericanos que vean vulnerados sus derechos humanos, como lo puede ser el acceso a la salud, las desapariciones forzadas o incluso el asesinato de periodistas, que es un tema que nos interesa muchísimo. Has tocado dos temas que nos parecen sumamente interesantes, pero por ejemplo, por favor, para poner en contexto a la gente, ¿por qué denunciar lo que está pasando con los médicos cubanos? Para que la gente tenga un poco más de elementos. Mira, el tema de los médicos cubanos es relevante no solamente a nivel Cuba. Me parece que es un tema relevante a nivel internacional, y todo el mundo debe de saber que los médicos cubanos en realidad son esclavos del régimen, y el régimen castrochavista los utiliza para financiarse. Los médicos cubanos, como en su momento lo denunciamos, trabajan bajo condiciones que han sido denunciadas incluso por el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas como trata de personas y como esclavitud moderna. Para que la gente que nos escucha tenga el contexto, los médicos cubanos cuando viajan a las misiones cubanas en México y en general en todo el mundo, no los dejan sacar sus papeles, no pueden llevar su pasaporte, o su pasaporte una vez que entran al país que los recibe les es retenido, no pueden llevar sus documentos que los acreditan como especialistas o como médicos, y tienen reglas muy estrictas que deben de cumplir, o si no son regresados a la isla, e incluso cuando cometen faltas graves, por así decirlo, son considerados desertores o traidores a su país. Y esto es una locura, porque esas faltas graves a veces son cosas que a los que vivimos en países libres y democráticos, pues nos parecen ridículas, como por ejemplo salir con alguien del país sin tener que avisarle a la misión, o incluso buscar otro trabajo una vez que se termina la misión. Ellos no lo pueden hacer, y si lo hacen son echados de su propio país y no pueden regresar hasta por 8 años, y si tienen propiedades en el país las pierden, si tienen hijos no los pueden volver a ver aunque sean menores de edad. En fin, realmente son tratados como esclavos. Esto aunado a que el régimen cubano, por lo menos en el caso de las misiones mexicanas, cobró más del 90% del total de sueldo de estos médicos cubanos. Esto es simplemente inaceptable. Eso quiere decir que si México le pagó a Cuba $7,000 mensuales por cada médico cubano, el médico cubano recibía menos de $60 por la prestación de servicio, y el resto es lo que daba el régimen cubano. Esto es una locura y es simplemente inaceptable en cualquier democracia y en cualquier país libre. Entonces, a nosotros nos interesa ese tema, pero además decidimos agregar 3 temas más, que es el de los medicamentos para los niños con cáncer, que es sin duda una flagrante violación a los derechos humanos de la infancia. Decidimos agregar también el tema de las desapariciones forzadas, y nos estamos enfocando en las madres buscadoras, que como tú sabes, ayer mataron a una madre buscadora en Guanajuato que estaba justamente buscando a su hijo y fue asesinada. Y este año se han reportado al menos 4 mamás buscadoras asesinadas. Esto no puede ocurrir en un país que se llama democrático. También queremos sumar el tema del asesinato a periodistas, no porque los periodistas valgan más que el resto de las personas. Cualquier asesinato, homicidio o feminicidio es lamentable y debe de ser castigado, perseguido y por supuesto
documentado, pero particularmente creemos que si los reporteros en nuestro país, los periodistas y en general las personas de los medios no pueden ejercer su labor y son asesinados por ello, esto vulnera particularmente la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque la principal misión de cualquier comunicador es la de contarle a la población la verdad, lo que está ocurriendo, los hechos. Y cuando son asesinados por cumplir esa labor, se está cortando de tajo la libertad de expresión. Entonces son particularmente ofensivos y lacerantes esos asesinatos. Y en México, lamentablemente, tenemos el país en donde más reporteros se asesinan, más personas de medios se asesinan, si quitamos a los países que están en guerra. Eso simplemente es inaceptable. Y además considera, ahorita que lo decías, hace poco, unos días, asesinaron a un abogado que se amparó contra la llegada de los médicos cubanos, ¿no? En Puebla, en condiciones muy extrañas. Entonces, es parte de lo que tú estás diciendo, cada vez se respira una cuestión más irregular con ello. Y además, otro tema que sí nos llama mucho la atención, que estabas hablando de los médicos cubanos, pero pues aquí también parte de lo que es el gobierno que los contrata, pues también es cómplice, ¿no? Completamente, ellos saben en qué condiciones vienen, ellos saben perfectamente cómo son tratados por el régimen, y como bien lo dices, ellos se convierten en cómplices de estos regímenes dictatoriales y autoritarios. Entonces no podemos permitirlo. México es una democracia, México es una república, y aquí se tiene que respetar el Estado de Derecho. Esa es la importancia del lanzamiento de Prisoners Defenders en México y por supuesto en la región de América Latina. Ahora te pregunto, ahora se llegó a México, ¿cuáles son tus expectativas para este movimiento? Nosotros ya contamos con un grupo de expertos que fue presentado en el lanzamiento. Está Beatriz Pajés, Ricardo Pascue, Desiree Navarro, figuras muy relevantes de la escena política en México, pero también tenemos un grupo de especialistas que nos van a ayudar primero a recabar toda la información a través de entrevistas para que nosotros podamos tener los datos duros de lo que realmente está ocurriendo en México y poder hacer una radiografía con porcentajes, pero eso solamente como punto de partida. Una vez teniendo esa información, que ya la estamos nosotros recopilando, nos vamos a ir justamente a levantar las denuncias penales por los delitos que se estén cometiendo en los tribunales tanto nacionales como internacionales, porque todos en el equipo creemos que en México todavía existe la justicia a través justamente de los jueces y de las cortes, y también creemos en los tratados internacionales, en las cortes internacionales. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que México ha firmado múltiples tratados internacionales en donde se compromete a respetar los derechos humanos, y estos tratados internacionales tienen exactamente el mismo nivel que la propia Constitución mexicana. Entonces creo que esa es la vía, y creo que a través de estos juicios, una vez que se empiecen a ganar, podemos obligar al gobierno a voltear a ver todas las violaciones sistemáticas que está cometiendo en contra de los derechos humanos de su propia población. Y el segundo paso sería ir con este mismo esquema a América Latina a enfrentar a estos gobiernos autoritarios, que sepan que los ciudadanos no estamos cruzados de brazos y que vamos a hacer lo que corresponde y lo que sea necesario para poder detener estos ánimos autoritarios de la región. Marieto, aquí hay algo que me llama la atención, porque tú estás comentando de que se puede presionar a las autoridades con este tipo de cortes nacionales e internacionales. No lo digo yo, se dice en todos los medios de comunicación que de alguna manera está muy parcializado el uso de la justicia aquí en México. Y entonces nos tenemos que ir a los tribunales internacionales a exigir los derechos o nuestros derechos. En ese sentido,
¿cuáles son las repercusiones de los fallos en contra de los gobiernos? Pues mira, ya hemos visto varios fallos que realmente han detenido estos avances autoritarios. Por citar solamente algunos, están los amparos que ganaron los papás de los niños con cáncer, los papás de los niños que no quería vacunar este gobierno, que también ganaron amparos, y el gobierno tuvo que ceder. Hemos visto cómo se ha detenido en varias ocasiones el avance de la obra del Tren Maya, y en general creo que sí hay logros en los tribunales nacionales. Ahora, por el lado internacional, que es donde creo que la justicia nos puede favorecer más, hemos visto nosotros cómo sistemáticamente el gobierno del presidente Andrés Manuel ha perdido todos los arbitrajes que las empresas extranjeras han hecho en tribunales internacionales o en cortes internacionales en contra de los abusos de este gobierno. Y por citar uno, vemos el caso de cómo CFE va a tener que pagar en el último juicio más de $20 millones por un incumplimiento de contrato. Y así podemos ver cómo si las cortes funcionan y si estos juicios realmente generan resultados. Yo estoy muy confiado en que vamos a conseguir esos resultados y que el gobierno, además, al haber suscrito esos convenios, esos acuerdos y esos tratados internacionales, está obligado a cumplirlos tanto como está obligado a cumplir la Constitución. Esto es algo en lo que quiero hacer mucho hincapié. Cualquier tratado internacional firmado por el gobierno mexicano tiene el valor equivalente a la de cualquier ley constitucional. Y ahí las cortes internacionales no se andan con cuentos. Las multas se cobran o las sanciones vienen. Entonces creo que ese es el camino. Tengo confianza que así va a ser. Y por otro lado también está el tema mediático. Creo que aquí tu programa es un ejemplo de ello. Aquí en Foro Wow, pues el alcance que tienes, la gente a la que llegamos, finalmente escucha el mensaje y forma una opinión. Y este gobierno es muy sensible a las marchas, a las opiniones y en general a las redes sociales. Creo que le tiene terror. Lo vemos con la marcha que se va a dar en apoyo al INE el domingo. El gobierno está desesperado por tratar de desvirtuarla y de pararla. Entonces creo que también la parte de medios y de comunicación es muy relevante para nosotros y nos va a servir mucho en esta lucha. Pero fíjate, Marieto, me parece bien lo que estás diciendo. México puede ser sancionado y al final esas sanciones las vamos a pagar todos, ¿no? Pero no quien toma las decisiones, porque las decisiones de ir contra una ley, pues al final él acaba su mandato y se va, en el mejor de los casos. Si no es que vemos una cuestión extraña de que se emplee el plazo o pase algo extraño o extraordinario. Pero lo cierto es que nosotros nos vamos a quedar con unas deudas enormes porque cierto grupo tomó decisiones en contra, ¿no? Entonces realmente, ¿cuál es la sanción para ellos? Porque para nosotros, pues sí, vamos a seguir pagando, y no solo en el caso que decías, la sentencia o el laudo que se haya emitido en contra de Pemex, sino todos los que vienen por la cuestión de las violaciones a las leyes de energía, que entonces nos van a afectar a todos, ¿no? Entonces realmente, pues nosotros como país vamos a ser muy, muy lastimados, pero realmente los responsables, ¿qué va a pasar con ellos? Definitivamente, y creo que tocas un punto fundamental. Pues ellos pareciera que no les importa porque finalmente el dinero no sale de su bolsillo, pero el dinero que se paga es finalmente también una forma de resarcir el daño. Entonces, estas empresas saben que pueden seguir invirtiendo en México porque si el gobierno incumple, ellos van a recuperar su patrimonio, y lo mismo queremos nosotros para las víctimas. Una vez que el gobierno pague a la víctima por la falta de medicamento o por la desaparición forzada o por todos los daños que patrimoniales o en su integridad hayan recibido, finalmente en el momento en el que el gobierno tiene que indemnizarlos, ahí ya hay un resarcimiento del daño, y me parece que ese es el fin último. Estoy completamente de acuerdo que a este gobierno no le importa dilapidar los recursos, pero yo creo que el problema menor que tenemos con este gobierno, los mexicanos,
es el desfalco de las cuentas públicas. Creo que hay otros problemas mucho más graves que se están volviendo ya sistemáticos, como es la militarización, y no la militarización per se, sino todos los temas colaterales de daños que vamos a tener nosotros por tener un país, no solamente la seguridad pública, sino un país militarizado. El ejército, institución a la que yo respeto mucho, no ha sido creada para procurar ni justicia ni seguridad pública. El ejército fue creado para defender la soberanía nacional y tienen una organización completamente vertical, y al ser completamente vertical los soldados siguen órdenes. Si a un soldado un mando le ordena matar a una persona, lo va a hacer. Cosa muy distinta con un policía. A un policía, si le ordena matar a alguien, no lo va a hacer. El policía va a utilizar su criterio, y por eso las policías deben de ser civiles, y lo vemos ahorita en el caso de Ayotzinapa con estas filtraciones, en donde ya se sabe que el ejército estuvo involucrado en la desaparición de los jóvenes normalistas. Esto, si nosotros le permitimos al gobierno que militarice la seguridad pública y otras múltiples labores, va a ser un tema recurrente: la desaparición forzada por parte del ejército, la violación sistemática de los derechos humanos. Y ojo, yo respeto y considero a la Secretaría de la Defensa, a la Marina y en general a las Fuerzas Armadas una institución completamente leal al gobierno y a los mexicanos. Pero es este gobierno del presidente Andrés Manuel quien los está poniendo a ellos en una posición muy vulnerable. Los está exponiendo a la corrupción, los está exponiendo a violar los derechos humanos por la formación militar que tienen, y es algo que yo creo que debemos de parar y que vamos a poder parar justamente a través de este tipo de acciones. No digo que la nuestra vaya a hacer un cambio significativo, pero creo que suma en ese sentido para que junto con toda la sociedad podamos ponerle un freno a todas estas acciones. El desfalco, créanme, y se los digo abiertamente porque lo creo, los mexicanos nos vamos a recuperar, no importa que este hombre quiebre al país, nos vamos a recuperar. ¿De qué no nos vamos a recuperar? De que dinamite nuestras instituciones, de que militarice al país, de que le dé entrada al crimen organizado, a controlar ya grandes territorios, las propias carreteras, a cobrar derecho de piso, a administrar incluso negocios públicos. Eso es lo más peligroso de este gobierno, y lo que debemos nosotros de parar ya a través de acciones contundentes, a través de la toma de las calles, a través de la pelea en los tribunales, de la denuncia en cortes internacionales, para que este gobierno sepa que los ciudadanos no estamos cruzados de brazos y que le vamos a dar la pelea y la batalla para mantener la república y la democracia. Mira, es loable lo que se está dando y me parece excelente lo que estás comentando. A veces también ya se percibe mucha desilusión de quienes creían en un cambio, y el cambio que ha cambiado algo así en contra de lo que se había dicho, ¿no? Se había establecido. Pero por otro lado, sigue habiendo una división y una tremenda confrontación constantemente. Los adjetivos calificativos que se mencionan las mañanas, realmente lo único que están haciendo, ya no te diría que es polarizar, porque justamente esa polarización ya se dio, y cada vez que mientras más se ataca, son más las personas que están curiosamente generando versión a esas críticas y están ya manifestándose en contra de ellas, ¿no? Pero aquí te pregunto, ¿qué tan malo es no pensar como ahorita lo está haciendo la autoridad en México? Mira, es un tema súper delicado, y es un fenómeno que no solamente ocurre en México, el de la polarización como forma de gobierno. Lo han utilizado a lo largo de los siglos todos estos gobiernos autoritarios, y hay ejemplos muy claros. Lo podemos ver en el nazismo alemán, en el fascismo italiano, en la misma República de Franco en España, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela. La polarización le funciona a estos grupos para ponerlo todo en blanco y negro
y montarlo como si fuera una batalla entre los buenos y los malos, entre la moral y la inmoralidad. Es un fenómeno que está muy comprobado, y justamente por eso el gobierno cubano, que sabe cómo hacerlo, está detrás de todos estos populistas, y AMLO no es la excepción, porque ellos saben cómo polarizar, ellos saben cómo dividir, ellos saben cómo infiltrarse no solamente en la población civil, sino en los propios militares, para después tener el control de las armas y evitar cualquier oposición ciudadana. Y esto se explica porque pareciera no tener sentido de que el presidente Andrés Manuel, aún después de que ven a su hermano recibiendo dinero y a toda su gente cercana involucrada en actos de corrupción como nunca lo habíamos visto, tenemos el desfalco de Segalmex que prácticamente duplica a la estafa maestra, tenemos la opacidad en la construcción de Dos Bocas, el fracaso del aeropuerto de Santa Lucía, el terrible ecocidio que está habiendo en el Tren Maya, y el presidente no baja su popularidad. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y es muy fácil. Y yo le pregunto a la gente que nos escucha si han ido alguna vez a la lucha libre. Todos sabemos que la lucha libre es un espectáculo. Sabemos que la lucha libre es algo que está completamente organizado solamente para entretener. No hay una pelea real como lo puede haber en el box o en otra arte marcial o arte de contacto. Y sin embargo, en la lucha libre nosotros queremos que gane a la persona a la que le vamos. Vamos a la lucha libre y vemos a los malos haciendo trampa y queremos que hagan trampa con tal de ganar, si ese es nuestro bando. Entonces se genera en esta polarización ya un ánimo, no de si el gobierno está haciendo las cosas bien, sino de si el gobierno está venciendo a nuestros enemigos. Y los enemigos, ahorita, cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel, pues eran los millonarios, ¿no? Y los políticos corruptos. Después ya empezaron los fifís, esos empresarios o clase medieros que no estaban en favor del régimen, pero ahora ya se fue contra la clase media, y muy pronto se va a ir contra la clase media baja, y muy pronto se va a ir contra la clase baja. O sea, ellos lo que buscan es un enemigo, y buscan polarizar, y tratan de que la gente que apoya el proyecto le solape la corrupción, pero a cambio le dan el espectáculo de la lucha libre, y ellos se erigen como los buenos. Entonces al bueno, pues le vas a permitir que meta una silla y le rompa la cabeza al malo, le vas a permitir que haga trampa y que entre dos golpeen a uno, y le vas a permitir cualquier tipo de trampas. ¿Por qué? Porque ya no se trata de hacer las cosas bien, ya no se trata de salir de la pobreza, ya no se trata de llevar a México al siglo próximo y crecer en inversiones y eliminar los pobres. No, ya se trata de ganarle a esos que tanto nos han humillado, a esos que tanto nos han maltratado, aunque sea solamente en la imaginación del presidente Andrés Manuel. Entonces, por eso la polarización a ellos les conviene, y es aquí donde nosotros tenemos que regresar ese discurso a la realidad y evidenciar y no aceptar todos esos temas de posverdad que el presidente maneja de forma extraordinaria. Las mentiras son mentiras. El presidente las dice. Había una estadística en donde decían que en la mañanera ha dicho más de 70,000 mentiras. Estamos hablando de que creo que miente 8 veces por minuto. Es algo verdaderamente enfermo, de locos, es brutal. ¿Y por qué no cae su popularidad? Por esto que te estoy comentando, porque las personas que lo siguen no quieren que les diga la verdad, no quieren que saque al país adelante, no quieren que haya menos pobres, no quieren que haya trabajo. Lo que quieren es que Andrés Manuel acabe con los malos. Esa es la explicación, y no es una explicación que doy yo, es una explicación que dan muchos sociólogos que han estudiado este fenómeno del populismo desde hace décadas. Pero ¿sabes qué? Me parece muy triste lo que estás... Bueno, es triste lo que estás comentando, y más. Por ejemplo, tú ves en Venezuela que hay un presidente que habla con los pajaritos y con los... que a través de los pajaritos le habla el expresidente, ¿no? Tú ves que, por ejemplo, en otros países, un sombrerito
le da el distintivo de indígena y por eso tiene carisma, ¿no? Tú sabes que siempre habrá distractores, aquí estás hablando de las corcholatas y muchas cosas, pero realmente nos va a alcanzar la realidad, y la realidad cuando nos alcance a todos, nos va a pegar durísimo. De hecho, tú comentabas que luego siguen los pobres y todo, pues ya son más pobres. Entonces, realmente, ¿qué estamos pensando? Ahorita tenemos las condiciones necesarias para crecer, para aprovecharnos y empezar a desarrollar mayor tecnología, mayores empresas, emprender, y realmente pareciera que es un diálogo contradictorio, porque a pesar de las oportunidades, cada vez nos hundimos más en nuestras debilidades y en nuestro mismo complejo en nuestros complejos y en nuestras adversidades, o mejor dicho, y en nuestros odios, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que somos víctimas nosotros de nuestro propio resentimiento, y el resentimiento no solamente viene por parte del presidente Andrés Manuel y sus huestes que lo apoyan, también el resentimiento viene de las clases medias que se sienten ahorita agredidas. El resentimiento viene también de los ricos que no se sienten valorados, o de los empresarios. Entonces, todo ese resentimiento, quien lo capitaliza es el dictador, el hombre autoritario, justamente porque él, al tener el recurso público y el micrófono, puede erigirse como el salvador. Entonces, pues ¿quién no va a querer que tu salvador haga trampas, y esa trampa va a vencer al mal, ¿no? Entonces ahí nos estamos perdiendo en un falso debate, porque yo creo que lo que necesitamos todos y a lo que debemos de aspirar es al progreso. Nosotros tenemos que eliminar los pobres, tenemos que eliminar, por supuesto, que la terrible desigualdad, pero estamos justamente transitando por el camino contrario. La principal generadora de desigualdad en cualquier país, no solamente en México, es la falta de educación de calidad. Entonces, si nosotros ahorita en México estamos recortando las escuelas de tiempo completo, estamos recortando los desayunos que se le daba a los jóvenes, estamos recortando el presupuesto para el CONACYT, para la investigación, para la ciencia, si estamos recortando todo el presupuesto para la cultura, si estamos recortando todos esos extraordinarios programas que en algún momento existieron en México, pues el resultado al corto, al mediano y a largo plazo va a ser más desigualdad. Escúchenme todos los que quieran oír. Los ricos invierten en educación de calidad, es el principal gasto que hacen para ellos mismos, para sus hijos y para toda su familia. Nosotros le estamos quitando con este gobierno esa posibilidad a los más desfavorecidos de tener una educación de calidad, porque bien o mal ya teníamos una reforma educativa que se vino abajo, y el presidente volvió a entregarle la educación al sindicato. ¿Por qué? Pues por una cuota de poder. Entonces estamos haciendo no solamente eso mal, todo. Estamos ahuyentando la inversión, estamos generando más pobres con estos programas asistencialistas prácticamente insostenibles, que además generan terrible corrupción. Hemos visto los desvíos, cómo hay personas que ni siquiera están vivas y cobran los programas sociales. Eso es una locura. Y sin embargo a la gente no le importa. Estas cosas se hacen públicas y no le importa porque el presidente ya pudo vender esa historia de que está combatiendo el mal mayor, entonces todo se le perdona. Tenemos que cambiar ese discurso, y nosotros creemos que parte de cambiar ese discurso es en hacer visibles estas violaciones a los derechos humanos sistemáticas de este gobierno a través de estas denuncias, para que la gente entienda de que a largo plazo este presidente no va a vencer a nadie más que al propio ciudadano, lo va a empobrecer, lo va a pauperizar, se van a abrir las brechas salariales, se van a abrir las brechas sociales, y ya lo estamos viendo. 15 millones de personas perdieron el acceso a la salud por la cancelación del Seguro Popular. Hay más pobreza laboral, que desde mi punto de vista es la peor de las pobrezas, porque eso implica que una persona, a pesar de tener trabajo, vive en condiciones de pobreza. Es entendible que una persona viva en pobreza
porque no encuentra trabajo. Pero imagínate la tragedia de una persona que, a pesar de tener trabajo, sus condiciones de vida son de pobreza, están por debajo de la línea de pobreza. Eso lo aumentó el presidente Andrés Manuel. 5 millones de nuevos pobres, 2 millones de nuevos pobres en pobreza extrema. Estamos viviendo una tragedia, pero yo también hago un llamado, porque además así lo creo, y la historia de México así nos lo demuestra, que vamos eventualmente a enfrentar a este gobierno, que todos los mexicanos vamos a salir, vamos a tomar las calles y vamos a sacar el valor, ese valor mexicano que nos caracteriza, y vamos a terminar con esta pesadilla. Y después pues vendrá la reconstrucción, que va a traer por sí misma muchas oportunidades. Estoy confiado en que estamos pasando un momento difícil, pero vendrán tiempos mejores. Seguramente es lo que teníamos que vivir. Hay que aceptarlo, pero nunca bajar la cabeza, no caer en el desánimo y disfrutar la vida, porque esto es lo que nos tocó vivir, y no hay que darle la vuelta, hay que enfrentarlo con valor y darle para adelante. Marieto, tú has tocado dos temas que me agradan mucho, me gustaría que profundizaras. ¿Tú crees que el 2024 va a ser la pauta para que, bueno, realmente se acaba este gobierno? Primero. Y segundo lugar, ¿la popularidad es real o está inflada? Me parece que la popularidad es real, pero no está puesta en contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? La gente quiere al presidente Andrés Manuel, eso es innegable, y tiene una popularidad muy alta, yo creo que está por encima del 60%. Pero cuando ya se pone en contexto y cuando se le pregunta a las personas acerca de las políticas públicas, el propio presidente reprueba. La mayoría de las personas se siente insegura, la mayoría de las personas cree que la inseguridad ha empeorado, también la mayoría de las personas cree que las políticas económicas no son las correctas y que la inflación y en general el poder adquisitivo se ha deteriorado. La mayoría de las personas también piensa que la corrupción no se ha eliminado. Entonces, cuando se pone en contexto, la popularidad del presidente tiene matices. Entonces, si bien es cierto que el presidente en su persona es altamente popular, sus políticas públicas todas están prácticamente reprobadas, son pocas las que tienen una popularidad alta, y en ese sentido quizás son las políticas sociales, pero en el resto de las políticas públicas el presidente reprueba. Y en este sentido lo quiero ligar con tu primera pregunta. Morena se acaba en el 2024 definitivamente, y con esto no quiero decir que Morena vaya a perder las elecciones. A mí me parece que hay altísimas posibilidades de que Morena repita en el poder, pero la popularidad del presidente ya no va a poder ser heredada o transmitida a su heredero, por llamarlo de alguna manera, o a su corcholata. Y lo que sí le va a heredar el presidente a quien lo suceda es la popularidad de todas sus políticas públicas. Entonces, aún ganando Morena en el 24, me parece que ese año va a empezar su debacle, porque la realidad, cuando ya no haya una figura tan carismática como la del presidente, poniendo el ejemplo quizá de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer que no tiene carisma, es una mujer que sale completamente reprobada en todas las encuestas que le hacen sobre su personalidad, pues en pocos meses vamos a ver la caída de ella. Esto, además, y esto ya es un pronóstico personal, me parece que la cohesión del movimiento de Morena se va a perder por completo. Morena no es un partido político, eso nos tiene que quedar bien claro, y no con esto lo estoy queriendo ningunear o menospreciar. Es un movimiento social importante que culminó con la llegada del presidente Andrés Manuel al poder, pero no ha sido consolidado como un partido político, no tiene las estructuras que le permitan sobrevivir sin el presidente Andrés Manuel, o con el presidente Andrés Manuel ya sin ser presidente, y es ahí donde yo veo, sumado a la falta de carisma del sucesor, una debacle prácticamente asegurada. Ahora, esto es por parte de Morena, pero no va a ocurrir si la oposición se sigue comportando de forma mezquina.
y es ahí donde la oposición tiene que articular un discurso y tiene que articular una alianza de gobierno, de coalición real, no solamente abanderar a una persona para que tenga la posibilidad de competir, sino de abanderar un proyecto verdadero que a las tres fuerzas políticas principales les permita gobernar en coalición y presentar un proyecto de nación sólido y unificado. Creo que si esto lo podemos nosotros conseguir, estamos con la victoria asegurada, y no porque yo sea de la oposición o de algún partido político, sino porque creo que podríamos rescatar al país, recuperar las instituciones y volver a tomar rumbo, aún con esta oposición que ha mostrado ser mezquina, pero me parece imperante sacar ya a Morena del poder. Otro factor, si me permites agregar, creo que el presidente no va a poder ganar la elección de su sucesor con tanta claridad como lo hizo él en el 2018, y me parece que van a perder el Congreso, y en el momento en el que Morena tenga que negociar con el Congreso cosas tan sencillas pero tan relevantes como lo puede ser el presupuesto, ahí se va a desmoronar por completo este abuso sistemático que están haciendo ahorita del presupuesto de las instituciones, de los ciudadanos, de la oposición, de sus cargos públicos. Eso creo que es lo que va a ocurrir en el 24. Y además tendrá que llegar el momento de pagar todo, ¿no? Porque hoy por hoy están financiando muchas cosas de donde pueden, pero va a llegar a verse los resultados de las cantidades perdidas, de las obras ficticias o obras de alguna manera infladas, de los elefantes blancos. De repente alcanza la realidad que te decía, ¿no? Mira, y yo espero que sea pronto. Creo que ya tenemos un ejemplo muy claro de ello, y es el AIFA, que fue inaugurado, a pesar de estar, pues, yo diría que ni siquiera la mitad el proyecto, y qué bueno que no se construyó más de la mitad, porque simple y sencillamente no ha tenido viabilidad, ya no digas éxito, ni siquiera viabilidad. Se autorizó para el próximo año un presupuesto de más de 2,000 millones de pesos para soportar solamente los gastos de operación de ese aeropuerto. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que no piensan tener vuelos. Si ellos pensaran tener vuelos, no programarían un gasto tan alto para mantener un aeropuerto funcionando. Y lo mismo va a ocurrir con Dos Bocas. Dos Bocas supuestamente ya fue inaugurado cuando ni siquiera tienen todavía la parte medular, que es la de los equipos instalada. Ya no hablemos de pruebas. Esas pruebas no van a llegar, yo creo que ni siquiera este sexenio. Mi pronóstico es que Dos Bocas, al igual que el AIFA y el Tren Maya, van a ser proyectos que van a tener que desaparecer con el tiempo, se van a tener que desmontar o darles otro uso, porque no son financieramente viables. Ok, y finalmente algo que nos llama mucho la atención. Cuando tú eres autoridad y tienes al poder formal y al informal, es decir, la milicia y a los narcos, de alguna manera viendo hacia ti, ¿qué puedes esperar como ciudadano? Pues mira, esa es una combinación terrible. Yo creo que podemos esperar lo peor. Esa es una de las cosas que más me preocupa a mí, porque incluso cuando Morena se vaya, el próximo presidente, ¿qué va a tener que hacer? Pues enfrentar a los grupos criminales, porque no creo que ningún presidente, con excepción de quiera cogobernar con el crimen organizado. Va a tener que enfrentarlos, les va a tener que poner un límite, y es ahí donde nosotros los mexicanos pues vamos a pagar los platos rotos, porque va a haber de nuevo una guerra. Esa guerra es inevitable, y aquí me gustaría retomar una frase de Winston Churchill, que le dijo él a Chamberlain cuando fue a pactar la paz con Hitler, a pesar de que Hitler ya había iniciado la invasión de Polonia. En París se reunió con Chamberlain y pactaron una paz. Winston Churchill le dijo que no lo hiciera porque iba a acabar humillado, y que iba a recibir la humillación
y después iba a tener la guerra, y él no se equivocó. Entonces, este es un tema que eventualmente los mexicanos vamos a tener que enfrentar. Eventualmente vamos a volver a tener que salir a las calles a enfrentar el crimen organizado para poderlo replegar, y pues el pronóstico ya sabemos cuál es: los muertos los va a poner la ciudadanía. Entonces, eso es la herencia que nos está dejando el presidente Andrés Manuel. Él está pactando de facto, yo no sé si lo está haciendo de forma deliberada, pero de facto está pactando con los grupos criminales, y es además evidente en todo su discurso. Él le habla peor a los fifís, a la clase media, a los ciudadanos, los habla los tacha de golpistas, a los médicos les dijo que eran unas personas interesadas. O sea, para los ciudadanos insultos, para los periodistas insultos, para los medios de comunicación insultos, y a las personas del crimen organizado les dice cosas como que también son ciudadanos, que también son seres humanos, que tienen derechos, que se portaron bien. Señor Guzmán. El señor Guzmán, no le digan el Chapo, no me gusta decirle el Chapo. Caray, yo creo que hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidos los de los criminales, pero eso es algo distinto. A los criminales, a cualquier delincuente se le tiene que enfrentar con todo el poder del Estado. Y una vez que se le detiene, una vez que se le apresa, sí, tratarlo como ser humano y respetar absolutamente todos sus derechos y presentarlo para que tenga un juicio y un debido proceso. Yo estoy completamente de acuerdo, pero no puedes dejarlo que opere, no puedes dejarlo que se apodere de una ciudad, de una carretera, que secuestre, que extorsione, que mate impunemente. Eso es simplemente inaceptable, y este gobierno lo está haciendo. Entonces, eso, como tú lo comentas, es algo que a mí me preocupa más que el dinero que pudiéramos nosotros llegar a perder con este gobierno, porque el dinero se recupera. Créanme, México es un país rico, México es un país de gente trabajadora, de empresarios y ciudadanos muy fregones, gente muy chingona, que va a levantarse y va a salir adelante. Pero el crimen organizado, ¿cómo lo vamos a replegar? ¿Cómo le vamos a quitar las empresas que ya maneja? ¿Cómo le vamos a quitar las carreteras, los ranchos y todo la maquinaria industrial, diría yo, que ya maneja? Va a ser muy difícil, y la única forma va a ser a través del enfrentamiento, y quien va a poner los muertos no va a ser el presidente López Obrador ni los cobardes de Morena, vamos a ser los ciudadanos. Marieto, te agradezco muchísimo esta charla. Hemos llegado al final. Nada más rápidamente te haría una pregunta. Marieto Ponce, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy antes que nada un ciudadano, un hombre de bien, como diría mi abuelo. Soy arquitecto de profesión, me dedico a construir, soy padre, y me gusta pensar que soy un hombre de bien, comprometido con su país, y que está dispuesto a dar la batalla desde su trinchera para cambiar este rumbo. No tengo mayores aspiraciones ni mayores pretensiones que las que te he comentado. Muchísimas gracias, Marieto, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Un saludo hasta España, y a la gente que nos está viendo, gracias. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv